Recording in progress. Aguarden un minutito. Ya ¿están viendo ahora el PowerPoint? Sí. Bien. Sí, José. Perfecto. Y ahí lo puse en pantalla completa. ¿Lo pueden ver? Sí, José, perfecto. Bien. Bueno, recuerden que en las clases anteriores hemos estado viendo temas ya relacionados específicamente con la profesión y habíamos comenzado, bueno, con la clase inaugural, luego el doctor Coletti dio la clase de contrato. La clase anterior, el arquitecto Roberto García les habló de honorarios. Y esta clase también tiene un poco que ver y tiene una vinculación con todo el tema que venimos viendo del programa de esta materia. Un poco para refrescarle, estas primeras diapositivas son referidas a las definiciones que ya el doctor Coletti les había dado sobre contrato. Recuerden que todas las definiciones que se vienen dando con respecto a contrato y a todas las definiciones que esta materia maneja están basadas, y nuestra bibliografía principal es el Código Civil y Comercial. En casi todas las clases vamos a hacer alusión en la bibliografía al código, por lo tanto el código se tiene que transformar de alguna manera en la bibliografía principal de la materia legislación. Bueno, acá un poco para refrescarles la definición de lo que era contrato. Es un acto jurídico entre dos o más partes que manifiestan su consentimiento para crear, modificar, regular o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Aparecen palabras que van a ver repetidas en muchas definiciones de los conceptos referidos a sociedades comerciales. También existían esta especie de clasificación entre las partes y básicamente la clasificación de personas como persona humana o persona jurídica, reflejada ambas en artículos del código. El artículo 19 define persona humana y el artículo 141 personas jurídicas. No voy a leer esto, simplemente es para que ustedes recuerden aquella clase del doctor Coletti referida a este tema de contrato. Luego también hablábamos de los atributos de la persona, tanto de la persona humana como de la persona jurídica. Fíjense, la persona humana, la capacidad, el nombre, domicilio, estado civil y el patrimonio. Y este patrimonio es como un denominador común también en los atributos de la persona jurídica, reflejadas en estos artículos del código: nombre, domicilio, patrimonio, duración y objeto. Ambas, personas humanas y personas jurídicas, ya les dije que estaban definidas en el código, pero personas jurídicas, en el artículo 141 la define como todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico le confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Entonces estas palabras también aparecen acá como muy importantes a considerar. Entre las personas jurídicas aparece esta clasificación: las personas jurídicas públicas y las personas jurídicas privadas. Tampoco las voy a definir, es para que se acuerden de esta clasificación. Y dentro de las personas jurídicas públicas mencionamos el Estado nacional, el Estado provincial, los estados municipales. Por ejemplo, acá lo menciona Alcaba, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También los estados extranjeros, o sea, todas las organizaciones a las que el derecho internacional les reconoce personalidad jurídica, y también la Iglesia Católica. En otra clasificación van a ver otro tipo de iglesias que en muchos casos aparecen como fundaciones o asociaciones. Todas estas personas jurídicas públicas se rigen en cuanto a su reconocimiento, comienzo, capacidad, funcionamiento y organización por leyes y ordenamientos de la Constitución. También vemos que dentro de las sociedades jurídicas privadas aparecen
las sociedades civiles, asociaciones, fundaciones, las iglesias, que son las que yo mencionaba hace un rato, no la Iglesia Católica, sino las iglesias, los diferentes cultos protestantes, evangélicos, cristianos, etcétera, mutuales, cooperativas. Bueno, esta enumeración ustedes ya la tenían, digamos, dada dentro de la clase de contrato. Y por último, este cuadrito, un poco que resume estas vinculaciones, específicamente en cuanto al proceso constructivo, en donde aparece el comitente, como esta figura principal, y sus vinculaciones, mediante los contratos de obra material o contratos de obra intelectual, con el arquitecto o con el contratista. Fíjense que estas relaciones que se establecen entre estos actores sociales aparecen muy fuertes y son las vinculaciones que ustedes tienen que saber y aprender para poder reconocer específicamente cuáles son los derechos y las obligaciones de cada uno. Bueno, pasado esta introducción con respecto al contrato, vamos a empezar con sociedades comerciales. La Ley General de Sociedades Comerciales aparece reflejada en una ley nacional, que es la 19.550. Casi toda esta clase está como muy definida y muy explicada con respecto a esta ley. La van a ver mencionada en muchas diapositivas, pero básicamente esta ley ha tenido algunas modificaciones a partir del año 2015 con la reforma del nuevo Código Civil y Comercial. Entonces, una de esas definiciones importantes que ha tenido una modificación es esta, que dice que habrá sociedad si una o más personas, en forma organizada y conforme a lo que prevé la ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o al intercambio de bienes o servicios. Entonces aparece con énfasis esta definición, una o más personas. Por eso un poco, siempre por ahí van a ver que soy repetitiva, porque es importante que ustedes no la sepan de memoria, pero sí sepan que esta ley ha tenido una modificación y que aparece este concepto de una o más personas. Siempre en el marco de lo que la ley prevé y la ley obliga a cada uno de los miembros de esta sociedad comercial. Para ello, en el análisis que se hace en forma, nosotros lo hacemos en forma más bien superficial. Los abogados, los que se dedican al derecho, seguramente lo harán en forma más detallada. Pero en el análisis aparece con énfasis esta frase, que dice, entre ellos se destaca la mención de una o más personas, se obligan. Esto es relevante porque da la pauta que no se trata de un contrato real, sino de un contrato consensual, salvo en algunas sociedades informales, que la ley lo menciona en diferentes secciones y artículos. Entonces, dice, por su parte, esta sociedad es una palabra jurídica que denota, por un lado, el contrato, o sea, una relación entre partes. Acuérdense de ese cuadrito donde estaba el comitente y su vinculación con los diferentes actores que aparecen dentro del contrato o del proceso constructivo. Esta ley, la vuelvo a mencionar, en realidad tenía vigencia anteriormente con otro nombre. Se llamaba Ley de Sociedades Comerciales, y a partir de esta modificación del código se comienza a denominar Ley General de Sociedades. Las siglas es LGS, y también la van a ver por ahí en alguna bibliografía con esta abreviatura, por eso les menciono. Tiene muchas modificaciones y muchos conceptos nuevos. Vamos a analizar algunos de ellos. Dice, el primer cambio consiste en el cambio de la denominación, Ley General de Sociedades. Se modifica el artículo 1 en su concepto, que se expresa la posibilidad de la constitución de sociedades unipersonales o de un solo socio bajo la forma de sociedad anónima. Y también esta ley incorpora el artículo 5, donde menciona la obligación de hacer constar en la documentación que emane de cualquier sociedad la dirección de su sede y los datos de su inscripción en el registro. Algunos elementos específicos que voy a mencionar de esta ley pueden ser estos que enumero: la organización, la existencia de la organización empresa, la pluralidad de personas, ya van a ver en qué parte se clasifica la pluralidad de personas,
la obligación de realizar aportes para la formación de ese capital social, las bases en las cuales se organiza. Esta expresión que aparece affectio societatis, que ya lo van a ver que está muy vinculado justamente con esta palabra, que en latín significa afecto o vínculo, la tipicidad y la participación en los beneficios y en las pérdidas. Entonces vamos a brevemente detallar cada uno de estos elementos. Cuando yo hablo de la existencia, como decía en el primer punto de este listado, de la organización empresa, esta es una novedad introducida por el Código y que ha sido la de reservar el instituto de la sociedad para aquellas organizaciones en las cuales exista una empresa subyacente. Y lo especifica de modo de descartar la posibilidad de que bajo la figura societaria se puedan cobijar proyectos que solo persiguen obtener una utilidad apreciable en dinero a distribuirse entre los partícipes del mismo. Bueno, esto que tiene como una definición muy de derecho, muy de abogados, está muy bien detallada en los artículos de esta ley. Y un poco yo lo destaco en color rojo abajo, dice, ahora bien, la sociedad es un concepto jurídico, empresa un concepto económico. La sociedad es la forma jurídica de una empresa económica. Es la forma a la que recurren los socios empresarios para actuar unidos para la realización de un objeto común. Y esta palabra la van a ver también mencionada en otras de las pautas específicas que yo menciono al principio. Ambos conceptos, sociedad y el concepto de empresa, presuponen una organización. No pueden estar fusionados si no aparece esta organización, porque la empresa es una forma de organización del capital y del trabajo. Estos conceptos, les vuelvo a repetir, los tienen que conocer y saber que existen, no es que se los tengan que memorizar, pero saber que dentro de la conformación de una sociedad comercial aparecen estas pautas y estos lineamientos. También, volvamos a la primera, dice pluralidad de personas. Cuando hablo de la palabra plural, me imagino un conjunto de personas. Y esta novedad, también introducida en el código, aparece con dos variables. Primero, una asociación de dos o más personas, que esta pluralidad de alguna manera es necesaria para la generación del concepto de grupo social. Y por otro lado, una organización creada por un único sujeto, que yo les había mencionado en la definición de la ley, bajo la estructura de una sociedad anónima. Entonces esta ley por primera vez considera que se puede formar una sociedad con una persona, bajo este título, sociedad anónima, a partir de una declaración unilateral de voluntad, porque está conformada por un solo integrante. Bueno, un poco también describe la característica de esta novedad y la posibilidad de que las sociedades puedan nacer sin la existencia de un contrato plurilateral de organización, ya que admite que puede existir una sociedad sin asociación y con origen en una declaración unilateral de voluntad, o sea, es una sola persona. Bueno, con respecto a lo que menciona sobre el capital social, les he mencionado al principio de que necesariamente dentro de la conformación de las sociedades comerciales aparece el aporte de un capital, y esta realización de los aportes constituye un requisito de existencia misma del contrato de sociedad, de modo tal que sin aportes no puede haber socios. Yo no me puedo asociar para pintar sobre tela, o no me puedo asociar, tal vez es una sociedad informal, pero no es una sociedad comercial. El objeto de la sociedad comercial es necesariamente el aporte de sus socios, y por ende tiene esta virtud onerosa por naturaleza. Bueno, esta es una definición mucho más larga, aparece la contribución de los socios, cómo se realiza este conjunto de aportes, cómo se forma este capital, cómo se dice los aportes pueden transferirse a la sociedad en propiedad o en uso o en goce según se convenga. O sea, hay como digamos,
particularidad, y es la de que tienen que estar todos en común acuerdo, si no, no podría formarse este tipo de sociedad. Y una de las bases fundamentales es la organización. Básicamente tiene que existir una regulación que determine el régimen de los diversos órganos societarios, los derechos, las obligaciones de cada uno de los socios, y la necesidad de que las aportaciones de este vínculo oneroso se realicen para una explotación en común. O sea, debe haber un acuerdo, primero, de para qué se lo va a hacer y luego cuánto se va a aportar. Y esta palabra que les había mencionado al principio, affectio societatis, que en definitiva dice una sociedad no deja de ser una forma compartida de hacer algo en común, algo entre seres humanos que buscan satisfacer una necesidad ajena a ellos mismos. En este contexto, el afecto, por eso lo menciona con esta palabra, es una natural consecuencia de esa sociabilidad que tenemos los seres humanos. O sea, yo me vinculo con alguien para armar una sociedad, pero en el fondo debe haber un cierto afecto o vinculación con esta persona. Nunca me vincularía con alguien que no soporto personalmente, que no me cae bien. O sea, tiene que haber algo entre estos socios para que esta conformación sea, digamos, el origen primario de este vínculo que tenemos. Por eso lo vincula con esta expresión affectio societatis. Y después dice, cuando las sociedades adquieren dimensiones significativas, o sea que ya han empezado a crecer, las necesarias acumulaciones de capital dividido entre numerosas personas hace que este elemento vaya perdiendo importancia, pero sin embargo es claro que rara vez las sociedades se inician siendo grandes, siempre comienzan siendo más pequeñas, ¿no es cierto? Y en consecuencia, en sus comienzos, este elemento debe estar presente. Bueno, después habla de este concepto de tipicidad. Hay una definición muy larga de tipicidad dentro de la ley 19.550, porque dice que se impone este concepto de tipicidad societaria, con un doble alcance, tanto para atribuir a una sociedad el carácter de típica, formal o regular, y también con independencia del objeto para el cual se constituye, como para organizar las relaciones jurídicas internas de los sujetos. Entonces, grábense esta palabra, organizar las relaciones jurídicas internas de los sujetos. Esto en definitiva es el conjunto de normas que un poco van organizando esta estructura que se está formando de esta sociedad. Tal vez el término, cuando uno lo escucha, sobre todo los que no somos abogados o no manejamos los conceptos de derecho, no nos lleva a esta palabra de organizar, pero tiene que ver con estas normas internas que estructuran y que determinan una organización y una relación jurídica interna entre los miembros de la sociedad. Entonces dice, en materia societaria se tipifica lo permitido, lo que no está permitido o tipificado es sancionado. Esto es, cuando alguien se sale de esta organización, puede ser materia de una sanción. Por eso es muy importante que todos estos términos los manejen y más o menos conozcan, seguramente luego los consultan para leer en detalle en qué consiste este concepto. La participación en beneficios y en pérdidas. Seguramente en una sociedad se puede dar esta relación, tanto las pérdidas como los beneficios que surjan de esta actividad comercial de la sociedad, deben ser repartidas y afrontadas por los socios, o sea, por todos los socios por igual, de acuerdo a lo establecido en este estatuto social, en proporción tal vez a su aporte social, dejando nulas todas esas cláusulas leoninas que eximen de todas las responsabilidades. O sea, en definitiva, lo que quiere decir es que todos tienen una responsabilidad por igual, en el concepto de responsabilidad, en afrontar las pérdidas o beneficios. Esto también debe estar especificado en ese contrato inicial de la sociedad en el que nosotros nos vinculamos con otra persona, y recuerden esta palabra, affectio societatis, en donde nos vinculamos porque existía algo en común que teníamos con esta persona, pero lo mismo tiene que estar detallado en este papel, en este contrato, porque muchas veces en la evolución de la sociedad puede crecer o no, se pueden crear conflictos entre los socios. Bueno, un poco para resumir esta parte, volvemos a ver
las sociedades comerciales está constituida por socios, el artículo dice una o más personas, ya saben que una persona constituye una sociedad anónima, puede haber sociedades de un solo socio y puede haber sociedades de varios socios, 2 o más, entonces ahí ya se habla de pluralidad. Por otro lado, existe este concepto de fondo común, o sea, dice, habrá sociedad si una o más personas se obligan a realizar aportes. La palabra aportes implica esto que, digamos, caracteriza a las sociedades comerciales. Esos aportes constituyen la esencia del contrato de sociedad y los socios realizan esos aportes con la finalidad de obtener una compensación. Nadie se asocia o sea, sin tener en cuenta este fin de obtener una compensación. La suma de esos aportes de los socios constituye lo que se llama el fondo común, destinado a la producción o intercambio de bienes o servicios. Con esta palabra fondo común, si la vinculamos a algo de la vida diaria, cuando en la escuela, en un grado, alguien organiza un viaje, se arma esto que es el fondo común, que en realidad se arma porque lo que queremos obtener es una compensación que va a ser ese futuro viaje. Bueno, un poco traído a este ejemplo doméstico, las sociedades, este aporte constituye este fondo común. Se rigen a través de normas, tienen que estar esas normas, porque si no, no existiría la organización, y esa organización, en definitiva, lo que nos da es la estructura que nos permite que esa sociedad funcione y se desarrolle en forma correcta, y dentro de estas vías o cauces, sin, digamos, entre comillas, provocaciones o alteraciones para que esto pueda funcionar. Aparece el concepto de tipicidad, que ya lo vimos, que es un poco esa estructura y esa forma organizativa que debe tener, y que a su vez nos permite que esta sociedad que se ha conformado puede estar funcionando adecuadamente, sin ningún tipo de problemas, si estamos encausadas dentro de esta estructura o forma en la que se ha determinado. La participación en pérdidas o ganancias también lo vimos. Todos los socios o los miembros de esta sociedad deben participar tanto en los beneficios o en las pérdidas. Beneficio como una ganancia, pérdida es cuando dice el pasivo de la sociedad, incluido ese capital social, es superior al activo. Y las relaciones de los socios con la sociedad, que es una de las principales obligaciones que tienen los socios y que hace en definitiva también a la existencia misma de la sociedad, pero la primaria es la de efectuar los aportes. Y luego dice, el socio que no cumple con el aporte al que se le hubiese obligado en la forma y plazos establecidos, incurre en lo que se llama mora. Entonces, el resto de los socios, de los miembros de esa sociedad, puede excluirlo y reclamarle el cumplimiento de ese aporte no efectuado. Un poco también se enumera cuáles son los distintos tipos de aportes. Dineros, bienes, créditos, títulos cotizables, bienes grabados. Estas expresiones que tal vez, vuelvo a repetir, no las manejamos con mucha asiduidad, aparecen expresadas en esta ley. Bueno, fíjense acá, este contrato está medio borroso, pero lo que quiero graficarles es que cuando uno establece este contrato, en cualquiera de las formas de sociedad comercial, anónima, de responsabilidad limitada, que ya las voy a mencionar, aparece esto como un elemento muy importante, en donde se ve plasmado quiénes son los miembros de la sociedad, en qué lugar se realiza. Normalmente un contrato siempre comienza diciendo en la ciudad de San Miguel de Tucumán, a los X días del mes de, aparece un detalle de quiénes son los miembros o los señores que participan de esta sociedad, con nombre, apellido, nacionalidad, profesión, estado civil, el número de documento. También aparece lo que se llama la denominación, qué denominación va a tener esa sociedad, cómo se va a llamar, a eso se refiere. En dónde va a funcionar el domicilio, el objeto por el cual se conforma esa sociedad, se especifica el capital social y los plazos, entre otros detalles. Estos serían algunos, por ahí no sé si los más importantes, pero son los que deben figurar.
Si ustedes googlean contratos societarios, van a encontrar muchos modelos, pero específicamente estos serían los elementos más importantes que deben aparecer dentro de la constitución de este contrato. En este caso, el que estoy mostrando es un contrato constitutivo de una sociedad de responsabilidad limitada. Bueno, en cuanto a los tipos societarios, esta clasificación que muestro acá, que luego en la placa que viene un poco la simplifico, dentro de esta ley, 19.550, que es la Ley General de Sociedades, aparece como una clasificación en dos categorías de las sociedades. Primero están las regulares y las no constituidas regularmente. Dentro de las regulares aparece el de una persona, que ya los mencionamos, seguirá la sociedad anónima, y de dos o más personas con este concepto de pluralidad. Dentro de esta clasificación de pluralidad está la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad en comandita simple, en comandita por acciones y de capital e industrial. Fíjense que las primeras tienen siglas, muchas veces también la van a ver expresadas en muchos lugares con las siglas SA, SRL, y esto también debe formar parte un poco del conocimiento de sociedades, porque ustedes no ven escrito tal vez en un cartel o en una gráfica sociedad anónima unipersonal, aparece directamente la sigla SAU. Entonces, en esta clasificación que ustedes ven acá, que son las regulares, en primer lugar aparece esta que estaba conformada por un solo miembro, que era la sociedad anónima unipersonal. Esta clasificación también pretendemos que la conozcan, la manejen, para que puedan identificar ya en su vida profesional este tipo de sociedades y aproximadamente cuáles son las características de cada una, y principalmente, si ustedes en un futuro deciden asociarse con alguien, saber cuáles son los beneficios que pueden tener de estas vinculaciones y cuáles serían las desventajas en el caso de que ustedes las planteen. La sociedad anónima unipersonal, lo dice la palabra, está conformada por un solo socio, se constituye bajo la forma de sociedad anónima y su abreviatura es SAU. Yo no voy a detallar en este caso, o sea, voy a ser un poco más general en las definiciones. Por supuesto que cuando uno conforma una sociedad, siempre se asesora por un profesional idóneo, por un abogado, o sea, concurre a una consulta, también para sentirse aconsejado y que este paso tan importante que ustedes dan en su vida profesional sea un paso firme, decidido y respaldado en las decisiones. La sociedad anónima, en este caso, la de pluralidad, o sea, la que está conformada por dos o más socios, yo he puesto acá un cuadrito en la parte superior derecha, como un pequeño resumen, que el mínimo tienen que ser dos socios, el máximo no posee. El capital inicial, este capital de 100.000 pesos, no sé si está el doctor Coliti en el aula, lo saqué. Sí, acá estoy. Fernando, el capital mínimo inicial es 100.000 pesos. El capital inicial, eso lo determina en Tucumán el registro público. Sí. Siguen por algunos direccionamientos del IGJ, que es la Inspección General de Justicia. Hasta lo último que yo sabía era de 100.000 pesos. Ya he visto sociedades nuevas conformadas con capitales 120.000. Bien. También va a depender porque tiene un cierto criterio amplio en la decisión, la persona jurídica, y a veces va a depender del objeto de la sociedad también lo que les permita o lo que les exija persona jurídica para el capital. Uh-huh. Las habituales, que son las SRL, sociedades de familia, que son generalmente las SRL, y que son de trabajo, con 100.000 pesos todavía están operando o se están constituyendo problemas. Bien, gracias, Fernando. Sí, este dato yo lo había sacado de una página web en donde más o menos estaban actualizados los valores, por eso en los powers que manejábamos anteriormente decía 12.000 pesos, cosa que era un valor totalmente desactualizado.
Fíjense que las sociedades anónimas, bueno, es importante la cantidad de socios, o sea, determinarlas, el capital inicial. También habla sobre, dice, integrada por 3 órganos diferenciados en su constitución, funcionamiento y competencia: la asamblea de accionistas, el directorio y la sindicatura o consejo de vigilancia, cuando reemplaza a la sindicatura. Entonces, estos son elementos que aparecen en las sociedades, en este caso la sociedad anónima, y que forman parte de esa estructura interna que tiene la sociedad. Y se deben inscribir en el registro respectivo, obviamente con el nombre de sociedad anónima y su nombre o su denominación. Y yo he puesto algunos ejemplos que encontré de sociedades anónimas, por ejemplo, el comercio electrónico, las entidades financieras, inmobiliarias, supermercados, fábrica de productos. Recuerden que se identifican con la sigla SA, y si ustedes buscan dentro del medio en Tucumán o en el país, seguramente van a encontrar muchísimos ejemplos, y es una forma de estas sociedades regulares, la cual clasificamos en el cuadro al principio. La sociedad de responsabilidad limitada, que el doctor recién la mencionó, la SRL, también tiene un mínimo de 2 socios, un máximo de 50 socios, un capital inicial que ronda los 100.000 pesos, y tiene también otras, una forma de estructura, dice, es la unión. Es una unión en la cual el capital se divide en participaciones indivisibles, acumulables o sociales. Significa que son personales, evitando los títulos que se puedan comercializar o negociar en ciertos mercados. Por lo tanto, su patrimonio personal no se ve comprometido en el caso de problemas con el funcionamiento de la empresa o el surgimiento de alguna deuda. También encontré algunas, digamos, similitudes con respecto a los ejemplos de existencia de estas sociedades. En la actualidad, el comercio electrónico, las tiendas online, que normalmente las van a encontrar en muchos sitios web, en donde se ofrecen productos de la indumentaria, comidas, accesorios, etc. Y que una de las más conocidas es Amazon, que es una sociedad de responsabilidad limitada. Y acá yo aclaro, se diferencia de la sociedad anónima, en que la sociedad de responsabilidad limitada se divide en participaciones, al contrario de la sociedad anónima, que lo hace en acciones. Igualmente, los socios dentro de la sociedad de responsabilidad limitada no tienen permitido cotizar en bolsa, al contrario de los miembros de una sociedad anónima. Seguramente podemos encontrar muchos otros ejemplos. Depende también un poco de la conformación de la sociedad, cuáles han sido, digamos, los puntos a tener en cuenta para ser o anónima o de responsabilidad limitada. ¿Te puedo agregar algo, Josefina? Sí, por favor. Normalmente, perdón, yo tengo la cámara apagada porque estoy siendo grabado, así que mejor no cuento, porque estoy en el auto. El punto es el siguiente. Las sociedades anónimas, las sociedades SRL, tienen esa diferencia de las participaciones en las acciones societarias y tiene una finalidad, la diferencia de una con la otra. En general estaba dando posibilidad de que la sociedad hemos venido planteando comercializar esas acciones y muchas cosas que en rigor en la Argentina son muy chiquitas las posibilidades. Tiene un mercado de capitales muy pequeño, acciones y operen en la bolsa local es bastante acotado. De hecho, grandes empresas argentinas que se constituyen de ese modo ni siquiera operan aquí. Hablemos de una empresa argentina de la envergadura de Amazon que has mencionado, que es Mercado Libre. Mercado Libre es una sociedad que ha empezado chica, era de compra y venta online, y en 20, 25 años, no sé cuánto tiempo ha pasado, es una de las empresas más significativas, por supuesto, de la Argentina, y a nivel Latinoamérica, y capaz que más también en este momento, no lo tengo exactamente presente. La diferencia sustancial está por ahí. Después, a partir de eso, hay algunas otras cuestiones organizativas que son importantes tener en cuenta. Un SRL tiene gerente, las SA tienen directores, y había algunas diferencias impositivas que en su momento desaparecieron, con lo cual se las maneja más o menos igual en ese aspecto. Sí. Las SRL lo que tienen en la parte
práctica es que son más fáciles de manejar porque son para sociedades chicas. Es más, dice hasta 50 socios. Sí. Pero, y también en su conformación son sencillas, por eso en la práctica es la que se suele usar más. Algo más quería señalar que en este momento se me fue de la idea, pero lo que les quería señalar básicamente es que, así como explicó todo hasta el momento perfecto, es exactamente así, es el vínculo asociativo entre las personas, el affectio societatis, la voluntad de las partes, de las personas, de juntarse a hacer algo. Ya sea porque ustedes, arquitectos, en el futuro quieran hacerlo en conjunto y ser una empresa, o ser un negocio, o ser lo que resulte ser vinculado a la profesión, o porque les toque contratar con alguna empresa. Y ahí van a tener que saber exactamente con quién se encuentran. Si se encuentran con un gerente, o se encuentran con un director, o se encuentran con solamente una persona que aparenta ser miembro de un algo constituido y después no lo es. Claro. Solamente cargarte esto en relación a las diferencias sutiles que quedan de una SA y una SRL, que en los libros, en la ley, son diferencias importantes, y por ahí en la práctica están un poco desvirtuadas, bueno, por la realidad nuestra, que es más pequeña en muchos aspectos que en la de otros países. Y además porque yo creo que había mencionado el tema del patrimonio, que en el caso de la SRL no se ve comprometido en el caso de problemas financieros que pudiera tener la sociedad. Creo que es así. Mira, eso es real. De hecho, se llama sociedad de responsabilidad limitada, porque limita la responsabilidad de uno. Exacto. Pero lo cierto es que al final del día está la figura del corrimiento del velo societario, y una de las figuras más habituales para el corrimiento son los juicios laborales. Porque se supone que detrás de toda sociedad hay una persona física que está tomando las decisiones, que tiene el hilo de las decisiones del día a día. Entonces, la persona jurídica, que es un ente, es una entelequia, no existe físicamente, no es palpable, para decirlo de alguna forma, no es la persona que en rigor ha dicho: a esta persona le vamos a pagar de menos y le vamos a hacer figurar un recibo de sueldo con alguna cuestión fraudulenta, para hacer un ejemplo grosero. Es la persona por detrás que tomó la decisión. Entonces, normalmente las demandas laborales terminan siendo contra la sociedad y el socio. Y eso termina prosperando. Y si vamos a cualquier sociedad, SA o SRL, que van a la quiebra, también hay un periodo investigativo de 2 años para atrás, desde el periodo, ya sea desde el llamado concurso o quiebra, o desde el momento en que empieza a tener esa situación que da lugar al estado de falencial. Exacto. Va a haber va a haber una investigación previa respecto de quiénes han sido los artífices de esa situación. Si ha habido responsabilidad o realmente se les fue de las manos, porque bueno, en una economía como la nuestra pasan miles de cosas que muchas veces nos exceden, pero muchas otras veces no, y tiene que ver con un mal manejo de las cosas, y hay gente que ha quedado sin cobrar. Y eso pueden verlo mucho en los diarios. Una que ha sido muy significativa el año pasado, para no tomar un ejemplo local, voy a uno de afuera, era esta empresa de granos que quisieron expropiar y después no se concretó la expropiación. No me recuerdo el nombre en este momento. Vicentín, sí. Esta empresa Vicentín tenía un estado de concursal donde no podía pagar las deudas que había asumido, y era mucha plata la que había pedido los bancos. Entonces, esa situación sí lleva a que uno termine investigando a las personas involucradas. En un SRL ocurriría lo mismo, porque se pide un crédito, supongamos, en principio se paga con el crédito, con el capital de la empresa remanente, pero si hay alguna situación que involucre a la persona física como responsable del mal accionar, y sí lo puede alcanzar. Sí, muchas veces el texto de la ley o el artículo expresa esto de que no se ve comprometido el capital, pero en definitiva en la práctica sí se da a veces. Se puede, y sobre todo, lo que en todo caso, como señalábamos en la clase anterior, hay que procurar hacer las cosas lo mejor posible. Digamos, se supone que las sociedades se constituyen para un fin lícito, y uno va a hacer un trabajo para hacerlo bien y terminarlo. Bueno, idealmente ese es el lineamiento que uno tiene que llevar adelante.
hacer las cosas bien y hacer lo mejor posible. Digo lo mejor posible y no son las cosas bien porque insisto en que la Argentina nuestra, anoche me ha costado con el tema del no sé qué pasa con el gobierno nacional, y hoy, el día de hoy, bueno, claro, y el día de hoy la gente no sabe si eso significa va a tener un impacto o no, pero bueno, son las cosas de nuestra realidad y en ese contexto en el que nos movemos. Bueno, así es. Nada, eso es. Gracias, Fernando, por tu aporte. Bueno, otros ejemplos de empresas que también aparecen, si ustedes buscan en internet, de responsabilidad limitada, algunas tiendas, ventas de productos, centros de diversión, mencionábamos acá, gimnasios, muchas veces aparecen bajo este nombre de SRL, y que son en definitiva empresas que tienen injerencia o interés en lo público o en lo privado. En la sociedad en comandita simple, tal vez esta palabra no la han escuchado con tanta frecuencia como la SA o la SRL. En estas sociedades, él o los socios, que se llaman comanditados, responden a obligaciones sociales como los socios de la sociedad colectiva. Y esto, él y los socios comanditarios, solo o por el capital que se obliguen a aportar, son los que conforman esta sociedad. Esta denominación social, que tal vez les resulte nueva o novedosa, se integra con palabras, dice sociedad en comandita simple, o su abreviatura, SCS, y si actúa bajo una razón social, esta se formará exclusivamente con el nombre o los nombres de los comanditados. Acá ya aparece como más visible esta conformación social. Puede ser venta de productos, que engloba cualquier producto que se pueda comerciar, de limpieza, yo menciono acá, limpieza, jardinería. Existe la participación de socios comanditarios para abastecer la mercancía, y por el otro lado los socios colectivos que se encargan de llevar el control y el manejo administrativo de estas actividades. También he puesto como ejemplo las consultoras, en donde existe una participación de profesionales especializados en alguna materia o carrera particular, por ejemplo, consultoras de contadores públicos, de abogados, de médicos, de nutricionistas por ahí, que se ofrecen a través de sus servicios al público en busca de satisfacer sus necesidades, o sea, de poder tener una fuente laboral, y para su constitución es posible ser una sociedad en comandita simple por tener un carácter personalista, y además la inversión que se efectúa en este tipo de empresa es relativamente bajo, lo que evita poder perder todo ese capital en el caso de alguna mal funcionamiento de la sociedad conformada. Luego tenemos la sociedad en comandita por acciones, en donde básicamente dice la existencia de dos clases de accionistas: los comanditados, que responden por las deudas sociales en forma personal o subsidiaria, solidaria e ilimitadamente con sus bienes particulares, y los comanditarios, que quedan obligados a integrar sus aportes mediante una prestación que consiste en una obligación de dar, siendo su responsabilidad limitada al aporte. Estos, ya saben, todos este tipo de sociedades se deben inscribir en un registro. Creo que tengo ejemplos de estas, sí. Por ejemplo, un negocio de comidas o un restaurante, en donde dice: en la actualidad se puede ver que cada vez existe la apertura de nuevos restaurantes o negocios de comida que incluso no ofrecen su propio servicio de delivery. Pues al ser un negocio con la capacidad de ser desarrollado en gran magnitud, existe la posibilidad de constituirla como una sociedad en comandita por acciones. Es un ejemplo claro, ya que solo se necesita a los socios comanditarios para que pongan el capital. También menciono el ejemplo de una escuela o colegio, y dentro de estos ejemplos, las empresas de sociedad en comandita por acciones, por supuesto que existe la posibilidad de la apertura de un colegio o una universidad privada, ya que el capital social de una comandita por acciones lleva una relación similar a la de una sociedad anónima, donde el monto a suscribir en acciones puede ser bastante significativo o importante. Depende también de la envergadura del proyecto o de la sociedad que se quiere conformar. Y por último, de la clasificación aparecía la sociedad de capital e industria. En este caso, la existencia de dos
clases de socios. Por un lado, los capitalistas, que son los que aportan los bienes y responden por las obligaciones sociales como socios de las sociedades colectivas. El socio capitalista responde por las deudas sociales como el socio colectivo. Y por otro lado, los llamados socios industriales, que son los que aportan exclusivamente el trabajo y responden solo hasta la concurrencia de las ganancias no percibidas. En este caso, también se deben inscribir en el registro. Y es muy clara, digamos, que en esta sociedad hay dos tipos de partes, ¿sí? Los capitalistas y los industriales. En el caso de los industriales, por supuesto, no responden con sus bienes personales por las deudas que pudiera tener la sociedad, o sea, las deudas sociales. Luego, ¿se acuerdan? En la clasificación al principio habíamos determinado que las sociedades se clasificaban en regulares y no constituidas regularmente. Dentro de este grupo societario aparecen muchos tipos de sociedades que también han escuchado con mucha frecuencia. La sociedad de hecho, en general son sociedades informales, atípicas, y dentro de ellas, una de las primeras es la sociedad de hecho, cuyas siglas la han visto seguramente en algunas empresas, en algunos carteles o gráficas, SH. Las sociedades simples o sociedades de hecho son sociedades informales en las que no hay un pacto o contrato expreso que regule los derechos de cada uno de los socios. En el nuevo Código Civil se han introducido importantes cambios en este tipo de sociedades, y una de ellas es la obligatoriedad del pacto entre los socios. A partir del nuevo código, el contrato que los socios suscriben tienen un valor entre las partes, o sea que los socios pueden invocar el uno contra el otro las cláusulas de ese acuerdo. En relación a terceros, o sea, personas ajenas a esa sociedad, el contrato y por ende la existencia y característica de la sociedad puede ser invocado contra estos si se prueba que efectivamente lo conocieron. En principio, cualquiera de los socios puede representar a la sociedad, suscribir contratos, etc. Dentro del texto del nuevo código, permite a la sociedad de hecho adquirir bienes registrables, o sea, bienes inmuebles o muebles, cuya adquisición se inscribe en el registro, como por ejemplo autos, embarcaciones, bueno, los menciona específicamente, casas, departamentos, etc. El bien se inscribe siempre a nombre de esa sociedad de hecho, y esta sociedad puede disponer, venderlo, grabarlo, etc. Bueno, un poco este es un detalle de qué es una sociedad de hecho. Y al tiempo de crear una sociedad de hecho es muy importante tener en cuenta que los socios responden siempre y por partes iguales por las deudas que la sociedad tenga con terceros. Yeah. Bueno, acá un poco hablo del plazo de duración de esta sociedad. Cualquiera de los socios puede pedir la disolución de la sociedad, y los socios que deseen seguir con la sociedad porque no quieren apartarse deben pagar la parte que le corresponde a aquel socio que quiere retirarse. Por eso a veces, yo pongo ahí entre paréntesis, muchas veces en los contratos societarios también es importante establecer un plazo estimado de duración dentro de estas sociedades. Las sociedades de hecho continúan tributando impuestos nacionales como los impuestos a las ganancias, etc., siempre que no estén inscriptas, menciono ahí el IVA, siempre que no estén inscriptas en el régimen de monotributo. También, en cualquier caso, deberán tributar impuestos locales de ingresos brutos, salvo que la actividad que desarrollen se encuentre exenta. Esa palabra también la ven con mucha frecuencia cuando se factura o cuando se detalla dentro de una factura el IVA, que aparece esa palabra con mucha asiduidad. Para que la sociedad pueda ser inscripta en el régimen de monotributo se requiere que los socios no sean más de 3 y solo pueden categorizarse a partir, en este caso, de la categoría D del monotributo. Bueno, luego tenemos esta clasificación que son los contratos asociativos.
Fíjense que todo está girando en torno a la expresión sociedades comerciales. Por lo tanto, el contrato asociativo es un acercamiento, en este caso lo define como un acercamiento de colaboración entre distintas partes interesadas en perseguir un fin común. Bueno, el artículo, en este caso, uno de los artículos del Código Civil y Comercial, que es el 1442, establece que las disposiciones de este capítulo se aplican a todo contrato de colaboración, de organización o participativo con unanimidad de fin que no sea sociedad. Fíjense que a estos contratos no se les aplican las normas sobre la sociedad, no son ni por medio de ellos que se constituyen personas jurídicas, sociedades ni sujetos de derecho. Un poco como primera aproximación, se define acá, podemos decir que el contrato asociativo es un acercamiento de colaboración entre distintas partes. Obviamente lo que se persigue es un fin común, y lo que primero se pretende es obtener un rédito a cada partícipe, y no se trata de una sociedad por sí misma y no constituye un patrimonio separado de sus socios o partícipes. Hay una definición mucho más detallada de los contratos asociativos, y es otra manera más de establecer una vinculación entre partes, definiendo, digamos, cuáles son las pautas fundamentales o las responsabilidades de cada uno de los miembros. Al final también define como una pequeña clasificación de cuáles serían los 4 tipos de contratos asociativos: los negocios en participación, las agrupaciones en colaboración, las uniones transitorias, las UTE, que son las uniones transitorias de empresas, y los consorcios de cooperación. Vamos a brevemente a ir definiendo cada uno. Cuando nosotros hablamos también el concepto de sociedad y de vinculación entre partes, definimos siempre que para que exista sociedad en el derecho argentino debe existir aportes. ¿Se acuerdan que al principio habíamos dicho que estas sociedades tenían esta característica onerosa y que debería existir aporte para que se pueda constituir este patrimonio o este fondo inicial de conformación de la sociedad? Y esta vinculación permite a sus partes o socios contraer derechos y obligaciones. Entonces aparecen también en este camino lo que llamamos las normas tributarias. Es aquí donde las normas tributarias, más allá de la autonomía consagrada en el derecho tributario, se torna confusa a los efectos de delimitar las responsabilidades ante las autoridades fiscales, como también determinar quiénes son los contribuyentes de derechos sobre los que recae el hecho imponible. Un poco también para definir, en el caso de que esta sociedad no camine, digamos, o no funcione y en algún momento contraiga deudas, determinar cómo se afronta esa situación, cómo se constituye el pago de esta deuda, o en el caso de que le existiera a través de la participación patrimonial de los socios, y por supuesto las obligaciones que tienen cada uno de ellos. Yo había hablado, recuerdan acá cuando hablábamos de los contratos asociativos, de 4 tipos de contratos: los negocios de participación, las agrupaciones de colaboración, las UTE o uniones transitorias, y los consorcios de cooperación. Entonces, los negocios en participación, una de ellas, se caracterizan por estructurar una o más operaciones determinadas a cumplirse mediante aportes comunes. Dentro de estos aportes dice, a nombre personal de un gestor, quien actúa ante terceros por cuenta de los partícipes. Hay como una definición muy clara y muy de derecho de estos negocios en participación. Su marco legal es el siguiente: tiene por objeto la realización de una o más operaciones determinadas a cumplirse mediante aportes comunes y a nombre personal del gestor. No tiene denominación, no es necesario. Aparece la figura del gestor, que tiene obviamente una responsabilidad. Aparece la figura del partícipe, que es la parte del negocio que no actúa frente a terceros.
aparece este concepto de derechos de información y rendición de cuentas, en donde el partícipe tiene derecho a que el gestor le brinde información acerca de toda la documentación relacionada con el negocio, y también tiene derecho a la rendición de cuentas, por supuesto. Y aparece el concepto de limitación de pérdidas. Las pérdidas que afecten al partícipe no pueden superar el valor de su aporte. O sea que, un poco en conclusión, en este caso, estos negocios de participación, dice, es una forma de organización de negocios flexibles concertada entre dos partes, independientes que no invierten su individualidad, no pierden, perdón, su individualidad, y está pensada como una alternativa a las sociedades y a los fideicomisos. El segundo grupo que habíamos mencionado eran las agrupaciones de colaboración. En este caso, también la palabra dice los distintos objetivos de los contratos asociativos introducidos en la Ley General de Sociedades, que la mencionamos al principio. Las agrupaciones de colaboración tienen por finalidad prestar un servicio a sus miembros para que la actividad se proyecte en la esfera jurídica de los participantes, ya que tienden a facilitar o desarrollar determinadas fases de la actividad empresarial. En este caso no persiguen fines de lucro. Las ventajas económicas redundan directamente en el beneficio exclusivo de las empresas agrupadas o consorciadas y por su misma finalidad. Les está vedado prestar servicios a terceros. O sea, estas agrupaciones, en estas agrupaciones, las empresas que participan de estas agrupaciones responden solidaria e ilimitadamente, aunque en forma subsidiaria, por las obligaciones que el representante contraiga con terceros. Bueno, la unión transitoria de empresas es una forma asociativa en este caso, temporal, es un sistema que ya se utiliza mucho en nuestra provincia, en este caso lo menciono como España, uno de los países que más ha aplicado este sistema de unión transitoria, quizá por el cual dos o más empresas se unen para realizar un servicio en un tiempo y en un plazo determinado. La sigla es UTE, y están definidas en el artículo 1463 del Código, estableciendo específicamente la definición de una UTE como que hay un contrato de unión transitoria de empresas cuando las partes se reúnen para el desarrollo o ejecución de una obra, un servicio, un suministro de algo concreto, dentro o fuera del Estado Nacional, y pueden desarrollar o ejecutar obras y servicios complementarios. Uno de los ejemplos más importantes fue la Unión Transitoria de Empresas que construyó el barrio Congreso en Tucumán, un barrio que queda, creo que en la zona oeste. Bueno, obviamente, una UTE dice, en lo que respecta al impuesto a las ganancias, cada partícipe deberá tributar en cabeza propia, o sea, cada uno por su lado. Y por otro lado, las uniones transitorias de empresas, dicen, está conformada, no tiene un límite de empresas, pueden ser varias. De hecho, en el barrio Congreso había 9 empresas constructoras, en donde trabajaban en forma simultánea con cada uno de sus representantes, en lo que ha sido la construcción de este complejo habitacional. Bueno, había una clasificación, vuelvo atrás, en donde estaba especificada los consorcios de cooperación, que es el último de estos contratos. Los consorcios de colaboración, se dispone que las personas físicas o jurídicas domiciliadas o constituidas dentro del territorio nacional pueden constituir un contrato que se llama consorcio de cooperación, que lo que establecen es una organización con un fin. Ese fin puede ser facilitar, desarrollar, incrementar o concretar alguna acción relacionada con una actividad económica. Los consorcios son contratos asociativos celebrados entre personas físicas o jurídicas que tengan domicilio en el país, porque se organiza un fondo operativo a los fines de potenciar esas actividades que se han proyectado. Ese fondo operativo del consorcio, que deben fijar obviamente las partes que lo conforman, será inalterable y permanecerá indiviso por el término que se haya acordado de estos consorcios de cooperación. Bueno,
ahí yo pongo una imagen en donde aparecen los jóvenes estableciendo un consorcio de cooperación. Puede ser, en este caso, un grupo de personas privadas, o sea, de personas que necesiten realizar un consorcio de cooperación, en este caso con un ente gubernamental, que es el IPACIM, en donde estos jóvenes que eran diseñadores habían pactado realizar una actividad concreta con un barrio vulnerable de la ciudad de San Miguel de Tucumán. En este caso, el artículo 1474 del Código Civil establece que el contrato de estos consorcios de cooperación debe contener datos, por supuesto, importantes referidos a los partícipes, nombre, cuál es el objeto, por el plazo por el cual se constituye, si tiene alguna denominación de fantasía, o si solamente se va a llamar consorcio de cooperación, y todos los datos que se consideren necesarios para que se pueda concretar, valga la redundancia, este contrato, y también, por supuesto, las obligaciones y derechos. Bueno, básicamente de todo lo que hemos visto de sociedades comerciales, que es un tema que tal vez los arquitectos no lo tenemos arraigado porque lo delegamos en un profesional del derecho para poder redactarlo, concretarlo, inclusive sentirnos aconsejados de cuáles serían las formas más apropiadas de asociarnos, como decía el doctor recién, si es una SA, una SRL, cuál es la vinculación que yo tengo, si quiero ser el gerente o el director, si por ahí cuáles serían los beneficios, si va a ser una sociedad más pequeña o una sociedad más importante, cuántos socios quieren conformarla. En todo esto seguramente no lo decidimos solos, vamos a tener que necesitar el asesoramiento. Pero básicamente el nuevo Código Civil trae muchas modificaciones positivas con respecto a las sociedades comerciales. Son algunas de las que hemos mencionado, la posibilidad de asociarse de la sociedad unipersonal, que la hemos mencionado muchas veces, la sociedad anónima. También cambios relacionados con la modernización de las sociedades. Por otro lado, puede haber algunas que consideremos como desventajas. Y la actualización de los montos iniciales en las conformaciones societarias. Así que bueno, un poco un resumen para que ustedes tengan un pantallazo. Por supuesto que la base bibliográfica de esta clase es la Ley de Sociedades Comerciales, que acá la menciono, la referencia al nuevo código, que he mencionado en muchos pasos los artículos en los que me he basado, y bueno, un poco para que tengan una idea básica y general de estas conformaciones. No sé si alguien quiere hacer una pregunta, o alguno de Malena, Roberto o Fernando quieren hacer algo. Sí. José, me gustaría que vuelvas al cuadrito del principio de la clase. Bien, para ahí que vuelvo. los chicos se ubiquen, digamos, después de todo esto que les has contado sobre el tema de las sociedades, cuáles pueden ser, cuáles son las características de cada una y todo lo que has contado. O sea, algo medio obvio, pero quiero volver al cuadrito, para que en el cuadrito, donde están los vínculos de las personas que intervienen en el constructivo, digamos, lo volvamos a traer al cuadrito a todo esto de las sociedades para ver a dónde podrían estar todos estos tipos de sociedades de las cuales nos Bien. nos has contado. Y Ahí lo puse. En la figura del comitente o en la figura del contratista. O sea, nosotros podemos contratar con un comitente que sea una sociedad, de cualquiera de las que vos has contado, les has contado hoy, o sí, el contratista, o el día de mañana los chicos armar una empresa constructora con, bajo alguna, digamos, de las denominaciones de sociedades que hemos visto hoy. Sí. Entonces, o sea, vincular toda esta clase, porque algunos capaz que dicen, bueno, ¿y a dónde entro yo en el tema de las sociedades el día de mañana cuando me reciban? Por eso claro. Un poco obvio, pero quiero volver a este cuadro para que los chicos, digamos, asocien todo esto que hemos visto con el ejercicio profesional. Yo te agrego algo, Vale, si me permitís, viendo el cuadrito justamente, en un momento cuando yo intervine hace un ratito, y explicaba que también he señalado algo de lo que estás planteando
si esto se aprende porque el día de mañana los alumnos como arquitectos van a conformar alguna sociedad o van a contratar con alguna persona jurídica y tienen que saber si hablan con el gerente, el director, un apoderado o alguien que lo asemeje, después no es ninguna de las figuras que estamos hablando. En el cuadrito es real lo que vos planteás, a dónde se encuentran estas figuras. Puede ser el comitente, puede ser el contratista, la empresa constructora y estar el arquitecto inserto dentro de esa empresa constructora, o ser el gerente de la empresa, ser el gerente y a la vez firmar los planos como director técnico, como proyectista. Puede haber una multiplicidad de roles de la misma persona. Yo, como conclusión de todo esto, que es una materia que, bueno, por supuesto, yo como abogado me toca estudiarla y repasarla y actualizarme en función de modificaciones. Está bueno, la clase de Josefina a mí mismo me sirve para retomar algunos conceptos que por ahí tengo atrás olvidados. Pero lo que quiero señalar es, como figura profesional, de aquí para adelante, ustedes se reciben, tienen su matrícula, que es lo fundamental, que ya les ha explicado Roberto en la clase pasada. Después para adelante hay un montón de alternativas de juntarse para trabajar, un montón. Muchas veces viene la gente, me consulta qué alternativas sugieren para determinadas cuestiones. A veces se habla de sociedades, a veces de los consorcios, a veces del fideicomiso. Hay montones de alternativas. Como sugerencia, yo siempre planteo empezar con estructuras livianas. ¿Qué digo con estructuras livianas? Una SA, por ejemplo, es un poco más pesada que una SRL, pero ambas lo son porque empieza con una cuestión negativa, que es la cuestión impositiva. Uno constituye la sociedad, da de alto de quits y ya es deudor de IVA. Entonces, entre otras cuestiones, un montón de otras cosas más. Lo que quiero señalar de vuelta es, lo ideal es buscar estructuras livianas. Ustedes pueden empezar como monotributistas, pueden juntarse con otros monotributistas, pueden hacer un estudio de arquitectura en el que cada uno factura en forma individual. Si las cosas crecen, y es importante proteger lo que han ido ganando, porque trabajan bien y hacen las cosas bien, y tienen su casa, su auto, y constituyen la sociedad de responsabilidad limitada, y las cosas van progresando en ese sentido, o se asocian a una preexistente. Pero el punto es, a mi criterio, siempre empezar con estructuras livianas para que si no funciona, también sea fácil salir. Normalmente las barreras de entrada no son tan altas, son más complejas las barreras de salida en estas estructuras. Uno empieza con un contrato y una firma que se inscribe en el registro y ya está, entró. Y después salir, deshacer esas cosas, es un proceso más complejo. De hecho, yo suelo tomar ejemplos que... no vienen al caso, pero el Código Civil da las pautas de cómo ingresar y después el Código tiene capítulos enteros de cómo se desarman las cosas, porque normalmente desarmarlo es justamente, insisto, es lo más complejo. Y por último, yo creo que lo más importante de conocer todas las figuras que les estoy explicando la arquitecta tiene que ver también con quién se van a relacionar en el ámbito profesional. El comitente va a ser una persona, va a ser una sociedad, va a ser qué tipo de sociedad, a quién le van a reclamar. Siempre, por supuesto, al final del camino, o preferentemente antes, se van a encontrar con algún profesional que les colabore con eso, un abogado, tal vez un contador, pero que los oriente, ya sea o en el reclamo o en la conformación de su estructura. Pero lo más significativo de esto es saber con quién hoy, siendo ya a punto de ser profesionales, es con quién se van a vincular. En ese cuadro que señala la arquitecta Malena, donde si es el comitente, el contratista, si el contratista tiene subcontratistas que también son empresas, en grandes estructuras, en grandes obras civiles, por ejemplo, si le toca participar por algún motivo, se van a encontrar que está la empresa principal, se van a encontrar, es más, hablamos de Tucumán, porque si se van a otras provincias como Buenos Aires, ya es un conglomerado de empresas, donde va a estar, supóngase, el desarrollador, el comercializador, el inmobiliario, el constructor mismo. A su vez, el constructor está separado de quien dirige la obra, de quien la proyecta. Participar de ese tipo de obras implica la interrelación de muchas estructuras más chicas, donde hay personas que las representan, donde hay apoderados, en fin.
para que tengan presente en su vínculo comercial cuando se encuentran con una persona, sepan qué es esa persona, si son ellos o representan a alguien o están detrás de alguna otra figura superior. Y a su vez, para ustedes en el futuro, insisto, yo creo que lo conveniente es empezar con estructuras livianas y después lo que lo lleve para adelante con el asesoramiento adecuado para saber cómo avanzar. Quería explicar un poquito solamente lo que tiene que ver, Malena, lo que significa empezar con el tipo de cosas para adelante. Perfecto. Claro, la idea un poco es que los chicos se ubiquen, o sea, ¿cuál es el sentido de la clase de hoy? Esa era la idea mía, digamos, aunque parezca obvia, volver a recalcar. Bien. Bueno, esta clase después la vamos a subir al aula virtual, así ya la tengan con ustedes, pero recuerden que la bibliografía principal es la ley nacional, que está mencionada al final de la clase, y por supuesto la referencia a todo lo que son los artículos del código. Así que bueno, ahora... José, perdón. Sí. Perdón, ¿no has preguntado si tienen alguna duda los chicos? Me imagino que los preguntado llenos de dudas. Sí, por supuesto, chicos, los que quieran preguntar algo, también un poco aprovechando que está Fernando, que siempre es como más claro en la explicación y en los ejemplos, pero las dudas que tengan, pueden preguntar ahora, lo que necesiten. Si no, por supuesto, también después, cuando estemos haciendo los prácticos o cuando necesiten algo específico de algún artículo o algo, nos pueden mandar un mail. ¿No sé, Roberto? Hola. Bueno, chicos, hay algunos que ya han mandado los edificios, ¿sí? También son válidos los edificios. A los chicos de Jujuy, yo les mandé ya en el mail una dirección, ¿sí? Que es un lote de medidas similares. O sea, ustedes tenían creo que de 10 por 37 y ese lote que yo les mandé es de 9 por 36. Simplemente lo adaptan a las medidas que ustedes tienen, pero ahí figura la circunscripción, el circuito, la manzana, el padrón y el circuito, el distrito, perdón, sobre todo, sobre el cual tendrían que hacer la aplicación para poder trabajar con el ejemplo que ustedes tienen, ¿sí? Y que está bueno porque a lo mejor van a tener que adaptar esas plantas a lo que dice nuestro código de edificación, que es lo que le va a servir en el trabajo práctico. Bueno, los grupos, a ver, rápidamente se los repito nuevamente, por si había alguna duda, ¿sí? ¿Les parece? Ya la arquitecta Ocampo después va a subir al aula los grupos con todos los datos de ustedes. El grupo 1 era González, Pérez, Nadia, Rodríguez y Rossi. El grupo 2, Bautista, Boloña, Gallo, González y Garián. El grupo 3, Ruiz Cuellar, Dinela y Rosso y García, sí. El 4, Herrera Rodríguez, Lizárraga, Vería Castilla y Camilo. El grupo 5, Conde, Díaz, Morgenstern y Ocampo. El grupo 6, Cinero, Carrizo son dos Carrizo Melissa, Carrizo Pablo y Melen Ruiz. El grupo 7, Flas, Mahmul, Teste y Torrejón. Y el grupo 8, Ferreira, en la comisión con la arquitecta Josefina Campos, y el grupo 9, que es Di Marco, Lobos y González Barbosa. El grupo 10, Vilte, Pedraza y Soto. El grupo 11, creo que es Toldo, Salas, Ganim y Cáceres. El grupo 12, Abregú, Barceló y Páez. El grupo 13, Juárez, Deglé y Jiménez. El grupo 14, Gramajo, Martínez y Narese. Y el grupo 15, Aparicio, Calderón, Liquín y Castillo, ¿sí? Que era que se habían agregado, que mandaron los mails. Hay una chica que no sé si está presente, que es María Luz Herrera. Sí, soy yo. Bien.
¿vos tienes grupo o todavía no? Sí, estaría con Aparicio, Liquín, el último grupo. Bueno, está bien, ok. Digamos, es la excepción que hacemos con 5, ¿sí? Muchísimas gracias. Que son Aparicio, Calderón, Liquín y Castillo. ¿El resto están de acuerdo, chicos? Ahí sí, por favor. Sí, pero la otra excepción era con el grupo 1, ¿se acuerda? El grupo 1, a ver, espera. Sí, bueno, no sé. Pónganse de acuerdo ustedes y nos dicen con cuál grupo quieren estar y ya está. No, era con el grupo 1 que estaba Siochi y Agostina. Bueno. Que era agregarse otra alumna. Claro, que se agregue una persona. ¿Cómo se llama? Siochi, Agostina. ¿Fiochi o Giochi? Siochi se escribe, con 2 C. Siochi, aquí está, buenos días. Giochi, Agustina. Listo, ese va al grupo 1. Sí. Listo, agregado. Y María Luz Herrera, que va al grupo 15. Sí. ¿Estamos? Sí, muchas Bien, gracias. ¿no hay ningún otro que tenga, algún otro que tenga problema? Yo, arquitecto, estoy sin grupo. Luciana Vallejo soy. ¿Quién? ¿Cómo? Luciana Vallejo. Vallejo Luciana. Sí, bueno. Luciana, a ver, chicos, los grupos que tienen 3 personas, ¿sí? O que son, no sé si la mayoría son de 3. Si vos sos, ¿qué plan? 79. 79. ¿Estás condicional o estás regular? No, estoy regular. Estás regular. Bueno, chicuelos, si alguno de los grupos de 3, ¿sí? De los grupos de 3 que pueda albergar a Luciana Vallejo, una torta, un brownie y una docena de empanadas fritas para los docentes, ¿no? Para cuando consiga grupos, no para los alumnos. Bueno, chicos, si alguno, piénsenlo algo, conéctense ahí por el chat antes que se vayan, como para que vayan integrando. Chicos, recuerden que el trabajo práctico número 1 deben entregarlo, o sea, mandarlo, ¿sí? Al mail de la cátedra hasta el día martes de la semana que viene. Chicos, martes es martes, no es el miércoles, el jueves, el viernes que he tenido problemas de conectividad. Tienen tiempo para hacerlo, o sea, le hemos dado una semana. Es muy simple el práctico número 1, pero necesitamos que sean cumplidos en eso. Ya el verso de la conectividad, antes era el verso de que no he podido plotear, que no me anda la impresora. ¿Sí? Les pido que en eso seamos cumplidos. Hay tiempo, es simple, dudas que tenga, consultan, pregunten en el grupo. Hay un grupo que me habló de 2 ejemplos, ya vi que habían leído el mail, yo les sugerí que trabajen con el ejemplo de la calle Balcarce porque me decían que tenían toda la documentación. Sí, tenemos todas las carpetas. Bien. ¿Alguna otra duda con respecto al trabajo práctico 1? Arquitecto, ¿hasta qué horario se le entregaría el día martes? Y si el martes tenemos clases. Claro, el martes hay clases, chicos. Todos los martes y jueves hay clases, chicos. Claro, pero es 21, entonces por eso preguntaba. El día del estudiante. Sí, la mejor manera, vamos a ser como los japoneses, la mejor manera de festejar es laburar. ¿Sí? Chicos, a ver, además, por lo que está... los festejos van a ser a la noche. O a la noche. O sea, parecen de primer grado, quieren festejar el día del estudiante. Chicos, ¿qué es lo que sucede? Por el tema de que está muy ajustado y no sabemos qué puede pasar, puede venir un paro o algo, las tenemos a las clases muy ajustaditas, y más por el tema de los parciales, ¿sí? Que los parciales se nos agregan como 2 clases, el día no va a haber clases, el día que haya parcial. Así que sí vamos a tener clases. A las 10:30 arrancan el festejo. Y nosotros también, con ustedes, porque también muchos de acá seguimos siendo estudiantes, ¿sí? Así que
La mejor manera de festejar va a ser en clase. Profe, Arquitecto. ¿Sí? el martes, quiero decir, el 21 de septiembre siempre suele ser asueto. Chicos, No, chicos. a ver, chicos, tenemos clases, damos clases virtuales, o sea, hemos comenzado tarde el cuatrimestre, tenemos muy poquitas clases, nosotros no podemos dar clase otro día que no sea martes o jueves, porque nos superponemos con otra gente. Está bien, si quieren no les tomaremos asistencia, que quiera estar en la clase está, las clases también las grabamos y las subimos, pero si ustedes me dijeran, chicos, les cortamos todo el día por la clase, lo entendería. Entendemos que hoy nos tenemos que adaptar a las circunstancias que estamos viviendo, ¿sí? La clase va a terminar a esta hora. 10, 10 y media de la mañana quedan totalmente desocupados para poder festejar su día, ¿sí? Que lo entendemos. Nosotros hemos tenido el día del docente universitario y lo hemos tenido laburando, ¿sí? Así que... Arquitecto, disculpe, le quiero hacer una consulta con respecto al trabajo práctico, porque sí. Nosotros somos del grupo 15 y bueno, la gran mayoría, Sí. como tenemos toda la primera clase, entonces con respecto al edificio que le mandaríamos, ¿hay algún limitante de altura? Porque hemos encontrado uno, pero es una torre muy grande. No hay limitaciones. Sí puede ser, o sea, la torres grandes en tal Tucumán, estamos hablando de 21 pisos, más de eso no hay, 22. Sí. Perfecto. Que la Torre Muñeca o el que está sobre calle San Martín. Y nosotros hemos encontrado uno nuevo, no está terminado de construir aún, pero tiene todos los planos ya presentados, que es Torre Ico, en la Mate de Luna. Es sobre la Mate de Luna, justamente antes de llegar al Amador Lucero. Sí, de Atrio. Sí, que la que está haciendo Atrio. Sí, exactamente, es. Sí, no hay ningún problema. Bueno. Sí, la cantidad de pisos, chicos, no, a ver, le sirve como un análisis, está buenísimo, así que vale. Es válido. Perdón. O sea, nosotros tenemos que aprobar o no los edificios, chicos. Mientras sea un edificio en altura y esté dentro de lo que es San Miguel de Tucumán, vale, porque nosotros vamos a trabajar. Y si es en otro lugar, lo van a adaptar a San Miguel de Tucumán. ¿Sí? Con respecto, que no quedó claro, porque no contesté la parte de la pregunta. ¿El martes hasta qué hora? Durante el día martes. ¿Sí? Chicos, no esperen a que sean las 12:01 para entregar. Más vale que si entregan el práctico a las 12 de la noche, ni lo vamos a ver. ¿Sí? Pues nosotros no estamos pendientes del teléfono todo el día, pero es entregarlo el día martes. Entonces, perdón, ¿puedo hablar? Coordínenlo. Sí. Roberto, escúchame, y José, y no sé si está Fernando. Estaba viendo con respecto al tema del Día del Estudiante, que se me ocurre que lo que podríamos hacer es juntar 2 clases después, que sí podría ser, o sea, tener... Bueno, no sé, digo. Perdóname, pero a ver, che, no pasa nada, son 2 horas de clase que no les corta. Si vos me dijeras al mediodía se corta el asado del mediodía, sí, pero yo sabe cuál es mi temor, que después de acá puede pasar cualquier cosa en este país, pueden venir paros porque no nos suben los sueldos, porque sabemos que seguimos cobrando sueldos magros, algo, y suceda que tengamos que parar por cualquier circunstancia una clase. A ver, no es influyente, va, chicos, no sé qué opinan. Estamos todos acá, podemos hablar tranquilamente. Yo que consulté era para preguntar, la verdad es que no tengo problema de estar en la clase del día martes, era solamente para consultar ahora que es la última clase antes de la próxima semana, pero no tengo inconveniente. Perfecto, entonces damos clases el martes. No, por eso, chicos, si hay alguno que esté, a ver, podemos hablar. Si no se pasa la entrega porque sea el día del estudiante. Por eso, a ver, chicos, este práctico en 2 horas lo resuelve. Si lo han leído y si alguno se sentó a hacer, no les lleva más tiempo que eso. Y si se lo dividen al práctico, a ver, por más que ustedes se dividan los prácticos, siempre es conveniente que lo conversen. ¿Sí? No se queden con que uno hizo una parte, che, no me lo entregaste, léanlo. Porque es la manera que van a ir estudiando para el parcial. Así que es importante que todos, ¿sí?, traten de intervenir en la ejecución de los prácticos
Porque los parciales van a ser el práctico más las clases nuestras. Y la ampliación es leerlo al código, leer los power que están o las referencias que nosotros les hacemos, que son realmente cosas que no son extensas, que lo pueden ir haciendo. Ahí, se te había apagado el micrófono. Bueno. ¿Alguna otra duda? Sí, arquitecto, yo le quería consultar. Mi grupo está teniendo inconvenientes con el edificio porque no encontramos un edificio que alguien nos pueda dar una carpeta completa. Solamente tenemos los planos estructurales de las plantas. ¿No hay problema? Bien. No importa. No, si la tienen completa, es mejor porque pueden ver más cosas. Si no, la van a tener que armar igual ustedes. La parte de instalaciones, la parte de instalaciones no la tenemos. No importa. No es... lo importante acá es tener las plantas de arquitectura, porque sobre eso es donde ustedes van a hacer intervenciones, ¿sí? Pero las plantas de instalaciones tan solo les sirve para que puedan ver cómo una planta de instalaciones, a diferencia de las plantas de instalaciones que hacen en la facultad. Y las de estructura lo mismo, es como para que puedan ver. ¿Y qué diferencia la carátula? Simplemente que habla de, que en uno dice plantas de, ¿sí?, arquitectura, planta frente y corte, en otro va a decir planta de instalaciones, plantas, planillas, lo que fuese la referencia que dé lugar a cada planta para identificarla. Pero no hay ningún problema. Todos ya tienen edificios. Gracias. Por nada. ¿Ya todos los grupos tienen edificios? Recuerden que le pueden pedir a chicos que hayan cursado años anteriores. Sí, ahí en el chat una alumna puso, saquen del grupo Atrio, ahí están completos casi todos los proyectos. Supongo que de la página web. Chicos, Atrio. Por ahí. Sí, la página web. A ver, si están en la página web. Gracias. Tiene cargado los proyectos. Pero a ver, chicos, si hay dos proyectos iguales, yo por eso voy chequeando lo que voy viendo. Dos proyectos iguales, no. No, igual lo decía porque el estudio se tiene cargado, son como cerca de unos 20 proyectos, que a su vez llevan a otros links que tienen toda la información de cada uno de esos. Está buena la información. Por eso, para mí siempre es importante respetar, si por ahí chicos tienen proyectos, porque trabajan en un estudio, hablen con los dueños de los proyectos que ustedes van a trabajar para la materia, o sea, hay que ser siempre muy prudente de esto, ¿sí? Les pido por favor eso, porque a lo mejor por ahí en un estudio de arquitectura están compartiendo algo y digan, no quiero que sepa nadie, o sí, no sé, eso depende de cada uno. Bueno, mis niños, no se enojen, la mejor manera de festejar, ya le vamos a hacer un regalo virtual, le ponemos ya un 2 a cuenta para el día del trabajo, para el parcial, o sea, ya tienen 2 puntos, más 2 ya tendrían 4, necesitan 6, tienen que estudiar un poquito más. Estamos en contacto, ¿sí? Ya vamos a armar ahora ya. Cada comisión, ¿sí?, podemos armar un grupo de WhatsApp. Para armar el grupo de WhatsApp, ¿qué necesitaríamos? Que un integrante del grupo, ¿sí?, mande, ya saben el grupo, grupo 1, Florencia, teléfono tal, que va a ser la que va a estar en el grupo. No vamos a ponernos los 25 en el grupo, ¿sí?, para que estemos en contacto todos los grupos. ¿Les parece? Lo que yo les pido es que lo manden por mail. Claro, no. En el mail. Al mail mandan grupo 1, representante. Y que sean mujeres para que nos tengan cagando a los varones, ¿sí? Porque es la vida, así que para no se arme lío. Manden el que quieran.
pero manden un representante. Por ahí, chicos, ha sucedido que los integrantes del grupo mandaban mail. Me mandaron el grupo un integrante, el otro y el otro. O sea, mandaron los 3 integrantes mail, o los 4, el mismo mail. Por eso, pónganse de acuerdo entre ustedes. ¿Mm? Bueno, si no hay más duda... Yo sí tengo una duda del trabajo práctico. Diga. En la planilla de superficie, la tasa retributiva, en una de las columnas aparece un coeficiente a la par del precio por metro cuadrado. ¿Ese coeficiente para qué es? El coeficiente es el que se multiplica por la superficie para poder cobrar. ¿Sí? Vos fíjate que al final de la tabla está la metodología de cómo sacar el porcentual, el cuánto va a ser. ¿Sí? Bien, gracias. ¿Lo intentaste hacer? Sí, lo intentamos hacer, nada más que una persona pensaba que se multiplicaba por ese coeficiente y otra no sabía, entonces como que quedó la duda de si se multiplicaba por ese coeficiente o no. Bien, mándalo, cualquier cosita al grupo, al mail, ¿sí? Mandame una fotito del cálculo que hicieron, ya lo revisamos y te lo contestamos. Bien, muchas gracias. Por nada. ¿Alguna otra consulta o duda? Cri. Bueno, si no hay dudas, chicos, nos vemos el martes. 8:30 comenzamos, o'clock, así nos desocupamos. Termina la clase y se van a festejar. Aceptamos invitaciones, ¿no? Así que cualquier cosa en los asados son bienvenidos. No sé si son un asado o una polenteada, qué sé yo, guiso, algo. Bueno, chicuelos, nos estamos viendo, ¿ah? Gracias por su atención, por su tiempo y por la... Hasta el martes entonces, gracias. Bueno, hasta el martes. Chao, hasta luego. Gracias. Gracias. Chao. Adiós.